Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital de YourCentralValley.com y Facebook Live. Por los próximos minutos les estaremos informando sobre lo último en relación con el coronavirus. Iniciamos este martes con noticias al sur del estado, donde se ha reportado la primera muerte de un menor de edad en el país en conexión con esta pandemia. Autoridades de salud en Los Ángeles solamente dieron a conocer que el menor era un residente del área de Lancaster, agregando que este caso es un recordatorio de la seriedad de este virus. Tendremos más sobre esta nota durante nuestro noticiero de KC24 a las 5 de la tarde. Y ahora nos vamos con la cifra actual de casos reportados en el condado de Fresno. De acuerdo a funcionarios de salud, por el momento se han reportado 13 casos, agregando que esperan que los números sigan aumentando dentro del Valle Central. Por lo tanto, 6 de esos pacientes fueron contagiados mientras se encontraban de viaje, 2 fueron de persona a persona y 5 de ellos ahora se investigan. The reason why I tell people numbers are going to rise, it's just a fact, and I don't want to lie to people. I want us to know that we have to be ready and to expect that. We have plans in place. Líderes comunitarios le piden a la comunidad el practicar la distancia social como manera de prevenir la propagación de la enfermedad. Según autoridades, están trabajando junto con el Departamento de Salud del Estado, al igual que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, para controlar la situación. Se le pide a las personas el seguir lavándose las manos y el mantenerse alejados de otros lo más que se pueda. Y por el momento se han confirmado más de 4 docenas de casos de COVID-19 alrededor del Valle Central. Autoridades de salud informaron que en el condado de Fresno cuenta con 13 casos, un caso en el condado de Merced, 6 en el condado de Madera, incluyendo el paciente que se recuperó de la enfermedad, 17 casos en el condado de Tulare y 13 en el condado de Kern. Y los números de todos los países siguen creciendo. Esto es un reporte por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos. Existen 544 fallecidos. En el estado de California, el total es de más de 2,000 casos con 40 muertos. Y al sur del valle, personas ahora tendrán la oportunidad de llamar al hospital Coa Delta al número que aparece en su pantalla para de esa forma tomar un examen verbal y hablar con un profesional sobre los síntomas que sienten. Cualquier persona puede comunicarse, pero se le pide el primero hablar con su médico personal sobre sus síntomas. Y como forma de detener la expansión del virus, la compañía de tren Amtrak está haciendo cambios en relación con sus servicios. Según representantes de Amtrak localmente, el número de viajeros usando sus servicios ha bajado un 70%. Esto debido a lo que sucede actualmente en el país. Los pasillos de las estaciones de Hanford, Fresno, Merced y Martínez estarán cerradas. Estaciones en Bakersfield, Stockton y Sacramento seguirán operando con menos empleados. Algunos horarios serán ajustados temporalmente o suspendidos. Los servicios de comida también serán canceladas como manera de reducir el riesgo de ser contagiados. Y debido al coronavirus, el jefe de justicia del estado anunció que todos los juicios en Corte Suprema con un jurado serán suspendidos por 60 días. Los 58 tribunales serán afectados por esta decisión, aunque varios condados ya habían tomado la decisión de hacer esto. El jefe de justicia dice que el proceso para encontrar miembros de jurado se ha complicado por el cierre de las escuelas. Por otro lado, el gobernador del estado, Gavin Newsom, intenta asegurar los fondos necesarios para asistir con los esfuerzos para combatir el coronavirus en los hospitales. De acuerdo a Newsom, se necesitan suministros médicos como guantes, máscaras y al igual que batas. And we're doing our part domestically. We, by the way, have now 6 California companies, 6, that want to repurpose their facilities to manufacture gowns. We just had a conversation with 25 providers that want to start 3D printing masks in the state of California. Durante una conferencia, el gobernador reveló que existen compañías que trabajan en asistir con estos esfuerzos. Newsom también informó que ha ordenado el cierre de estacionamientos de áreas estatales como manera de que personas se mantengan alejadas de parques públicos y playas. Y el presidente Trump reveló que ha aplazado la fecha límite para la aplicación de Real ID. A causa del virus, bajo esta ley, pasajeros son requeridos el tener una identificación real, pasaporte o identificación militar para pasar
pasar por el área de TSA en el aeropuerto. Personas tienen hasta el 1 de octubre, pero ahora el presidente ha cambiado ese día como manera de practicar la distancia social y prevenir un gran número de personas en el Departamento de Vehículos Motorizados. Aún no se ha dado a conocer la nueva fecha. En otros casos, el gobernador Newsom ha enviado a 500 miembros de la Guardia Nacional para ayudar con los esfuerzos humanitarios luego de que el número de voluntarios y suministros ha bajado en el Banco de Comidas. Empleados del Centro de Banco de Comida de California en la ciudad de Fresno dicen que han visto un incremento en la necesidad de comida. Varios voluntarios han decidido el quedarse en casa debido a la pandemia. Empleados dicen que se sienten agradecidos que los miembros de la Guardia Nacional estarán ayudando con lo que necesiten. If we have that huge push, they've let us know they would be available if needed. But again, we would really like to have folks come alongside us here in the community and help just to continue to make this work. Y en Fresno State, aunque el plantel educativo esté cerrado, estudiantes tienen la opción de recoger alimentos y productos higiénicos completamente gratis en el cupboard de la universidad. Y con el cierre de gimnasios por todo el estado, el centro físico GB3 Sports Club en el Valle ha decidido el suspender sus cobros mensuales. Un mensaje fue enviado a todos sus miembros, al igual que al publicado en su página. Se espera que sus centros abran hasta el 1 de abril y si en dado caso no pueden abrir, automáticamente suspenderán los cobros nuevamente. Y durante ese tiempo todos hemos tenido que esperar en esas líneas en los mercados para solamente encontrar el negocio vacío. Pero al sur del estado, en la ciudad de Riverside, personas ahora están empacando cajas con comida para que miembros de la comunidad compren sin tener que abandonar sus autos. Particularly for our seniors, mothers and fathers with kids who don't want to be taking kids into supermarkets right now, this is a super convenient way to help and make that, ability to get food on the table a little bit easier for folks. Existen 4 clases de empaques, incluyendo una opción vegetariana a $55 o la caja italiana a $75. ¿Y cuáles serán los cambios que se aproximan en cuestión de temperaturas? Para que nos cuente, pasamos con nuestro principal meteorólogo, AJ Fox. ¿Cómo se ven las cosas, AJ? Es cosas como las temperaturas es muy frescas. En el Valle Central ahora, 57 grados en Fresno, 56 en Madera, 58 en Hanford y Visalia. Y ha llovido hoy un poco en Hanford y Visalia, 0.4 pulgadas en Hanford, 0.03 pulgadas en Visalia. Y la nieve todavía existe en las montañas, pero más lluvias están moviendo sobre el Valle Central. Una frente frío está cerca del valle y detrás del frente el aire es muy frío. Significa potencial para los tormentas el mañana, y nieve existe en las montañas y nieve existe en las montañas cerca del océano. Es mucho más frío el aire en el Valle Central. Como ayer, un aviso del tiempo invernal. Este gráfico es solo en inglés. Significa aviso de invernal tiempo. Es suficiente baja la elevación de nieve para un problema sobre el Grapevine. 4,000 pies elevación de nieve. Temperaturas van a estar frescas o frías. Tú puedes elegir 57 grados en la tarde en Fresno y Madera y Merced, 59 en Los Banos. Para los próximos 7 días, lluvias y una posibilidad de tormentas el miércoles. Lluvias van a terminar el jueves. Va a estar mayormente soleado y más cálido el viernes. Va a estar más cálido hasta la próxima semana. Esperamos un buen fin de semana. Desiree, regreso contigo. Entonces quiere decir que el frío continúa. Está bien, AJ. Gracias por eso. Para terminar, a pesar de que las escuelas permanecen cerradas, un grupo de maestros locales decidieron el sorprender a sus estudiantes. Esta mañana, familias tuvieron la oportunidad de ver a los maestros de la primaria Horace luego de que los instructores formaran parte de un desfile de vehículos en donde le dejaron saber a sus alumnos que los extrañan.
I think it just lifts their spirits to know that even though they're away, their teachers actually do still care about them and care about their education. Because I can see my teacher again, and it makes me feel really happy. Padres informaron que el director de la primaria ha estado haciendo anuncios cada día por medio de Facebook y que cada noche un maestro diferente le lee un libro a los estudiantes. ¿Cómo la ven? Qué bonito. Gracias por acompañarnos durante esta edición digital. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.